Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo, diferentes inclinaciones en la práctica. Cómo encontrar la unión y no la división, basado en las enseñanzas de Srila Prabhupada. Introducción. Dentro de la práctica del Bhakti Yoga es natural que surjan diferentes inclinaciones. Algunos se sienten atraídos por el estudio profundo de las escrituras, otros por el kirtana, otros por la prédica pública, otros por la adoración de la deidad, otros por el servicio práctico silencioso. Estas diferencias no son un defecto, son una expresión de la individualidad eterna del alma. Sin embargo, cuando la inclinación se convierte en identidad excluyente, mi servicio superior, mi comprensión es más profunda, mi enfoque es el verdadero, entonces lo que debía enriquecer se transforma en causas de división. La pregunta central es cómo encontrar la unión y no la división en medio de nuestras diferencias de inclinación. Para responder debemos recurrir a la visión amplia y profundamente personalista de Srila Prabhupada, quien fundó un movimiento mundial uniendo naturalezas, culturas, temperamentos y niveles de realización muy diversos bajo un mismo propósito: servir a Krishna. Unidad en el centro, Krishna. El primer principio de unión es filosófico y ontológico. La unidad está en el centro, no en la uniformidad. En el Srimad Bhagavatam 4.31.14 se declara: así como al regar la raíz del árbol se nutren todas las ramas y hojas. En su significado, Srila Prabhupada explica que cuando se satisface a Krishna, todo queda satisfecho. La raíz común es Krishna. La división comienza cuando desplazamos el centro, cuando el centro deja de ser Krishna y pasa a ser mi inclinación, cuando el centro deja de ser el servicio y pasa a ser el reconocimiento, cuando el centro deja de ser el guru y pasa a ser mi interpretación. Srila Prabhupada escribió en una carta a Swatsvarupa Dasa, el 28 del 11 de 1968, nuestra filosofía es unidad en la diversidad. Esta frase no es sociología, es metafísica aplicada. La diversidad es inevitable. La unidad es una elección consciente basada en el centro común. Diferencias naturales, el alma es individual. El Bhagavad Gita 15.7 declara: Mamai Vancho Shiva Loke Shiva Bhuta Sanatana. Las entidades vivientes son eternamente partes integrales mías. En el significado, Srila Prabhupada enfatiza que la individualidad no se pierde ni siquiera en la liberación. Si la individualidad es eterna, entonces las inclinaciones también lo son en esencia. No todos sirven de la misma manera en el mundo espiritual. Hay amigos, sirvientes, padres, amantes. Hay variedad infinita. Por lo tanto, la diversidad en la práctica no es un problema, es un reflejo imperfecto de una verdad trascendental. El problema no es la diferencia, el problema es el ego que se apropia de la diferencia. Cuando la inclinación se contamina. En una clase sobre el Srimad Bhagavatam en Los Ángeles, 1972, Srila Prabhupada explicó que el falso ego significa identificarse como el hacedor y el disfrutador. Cuando alguien dice yo soy el mejor predicador, yo soy el más fiel al Siddhanta, yo soy el más estricto, la inclinación espiritual queda cubierta por el deseo de centralidad. En el Bhagavad Gita 3.27 se declara: el alma condicionada, confundida por el falso ego, piensa que es el hacedor de las actividades. En su significado, Srila Prabhupada señala que esta ilusión es la raíz de los conflictos. Así, dos devotos pueden estar realizando servicio genuino, pero si el falso ego interviene, el servicio se convierte en competencia. El principio de cooperación. Srila Prabhupada repetía frecuentemente que su movimiento se sostendría mediante la cooperación. En una carta a Tamala Krishna el 9 de septiembre de 1972 escribió: tu amor por mí se mostrará por cómo cooperas. La cooperación es la prueba tangible de la madurez espiritual. No significa pensar igual en todo, significa actuar juntos para el mismo propósito. Srila Prabhupada comparó la sociedad espiritual con un cuerpo. La cabeza piensa, las manos actúan, las piernas caminan. Si las piernas critican a la cabeza por no caminar o la cabeza desprecia a las manos por no pensar, el cuerpo colapsa. La cooperación no elimina la diferencia,
la armoniza. El principio de absolutizar lo relativo. Un principio importante en las enseñanzas de Srila Prabhupada es distinguir entre lo esencial y lo circunstancial. Lo esencial es cantar el santo nombre, seguir los principios regulativos, servir bajo guía espiritual, estudiar las escrituras. Lo circunstancial es el estilo de prédica, la cultura externa, los métodos organizativos. Cuando convertimos lo circunstancial en absoluto surge la división. En una clase en Mayapur en 1975, Srila Prabhupada explicó que el principio es lo importante. Los detalles pueden ajustarse según tiempo, lugar y circunstancia. La inclinación personal suele expresarse en detalles. La unión se encuentra en los principios. Humildad, el puente invisible. En el Shishastakam, verso 13, declara Trinat api sunichenat taror iva sahisnuna. Srila Prabhupada explicó repetidamente que sin esta actitud no es posible cantar constantemente el santo nombre. La humildad permite apreciar otras inclinaciones sin sentirse amenazado. Cuando hay humildad, la diversidad inspira, la diferencia enriquece, la cooperación fluye. Cuando no hay humildad, la diversidad amenaza, la diferencia irrita, la cooperación se rompe. La unión no es un logro organizativo, es un resultado del cultivo interno. El servicio como criterio de madurez. En el Srimad Bhagavatam 1.2.6 se declara Savai Pumsam para Dharmo Yato Bhaktir Atokshahe. El deber supremo es aquel que despierta Bhakti genuino. Srila Prabhupada explica que el verdadero avance se mide por la disminución de la envidia y el aumento del deseo de servir. Si mi inclinación me vuelve más crítico, más rígido, más separado, debo preguntarme, ¿estoy sirviendo o estoy defendiendo mi identidad? La inclinación auténtica nos vuelve más generosos, no más sectarios. El ejemplo personal de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada unió eruditos y músicos, sannyasis y familias, occidentales y orientales, intelectuales y artistas. Él no exigía que todos fueran iguales, exigía que todos fueran sinceros. En una conversación en Londres en 1973 dijo, no estamos interesados en uniformidad artificial, queremos que todos sirvan a Krishna según su capacidad. Este principio es revolucionario. La capacidad es distinta, el propósito es uno. El canto como eje unificador. Más allá de inclinaciones filosóficas o prácticas, el santo nombre es el eje común. Srila Prabhupada escribió en el Néctar de la Devoción que el canto es la actividad principal del proceso. Cuando los devotos cantan juntos, las diferencias se relativizan. El nombre no pertenece a ninguna inclinación, el nombre no es propiedad de ningún grupo. En el Kirtana la identidad se disuelve en servicio compartido. Allí la unión no es teoría, es experiencia. ¿Cómo cultivar unión práctica? Basándonos en las enseñanzas de Srila Prabhupada podemos extraer principios prácticos. Recordar el centro, preguntarnos constantemente ¿estoy defendiendo a Krishna o a mi ego? Valorar otras inclinaciones, reconocer que lo que otro hace puede complementar lo que yo no puedo hacer. Distinguir principios de detalle, no absolutizar preferencias personales. Cantar con humildad. El santo nombre purifica la tendencia a dividir. Cooperar activamente. La cooperación no es un sentimiento, es una práctica deliberada. Conclusión. Las diferentes inclinaciones en la práctica espiritual no son una amenaza, son una oportunidad para manifestar la riqueza del servicio devocional. La división aparece cuando el ego se apropia de la inclinación. La unión aparece cuando la inclinación se ofrece al centro común. Srila Prabhupada no construyó un movimiento sobre la uniformidad, sino sobre un propósito compartido, satisfacer a Krishna mediante el servicio sincero. Cuando el centro es firme, la diversidad no divide. Cuando el centro se pierde, incluso la uniformidad externa no puede evitar el conflicto. La verdadera unión no surge de pensar igual, sino de servir juntos. Y cuando el servicio se vuelve el corazón común, las diferentes inclinaciones dejan de ser banderas de separación
y se convierten en instrumentos complementarios en la sinfonía del Bhakti. Allí la diversidad no fragmenta, allí la diversidad glorifica, allí la unión no es impuesta, es natural. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.